Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nunca cambia. Amén. Y voy a pedirles que se pongan de pie para leer la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leerla desde el versículo 12 al 15. Me dicen cuando lo tengan listo, ¿amén? Y la palabra del Señor dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amado Rey, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra sea ministrándonos en este día, Señor. Que tu palabra sea afirmándonos, amado Dios. Que tu palabra sea hablando a nuestros corazones, Señor. Que hayan cambios en nosotros, amado Rey. Que tu palabra sea ministrando lo más profundo, amado Dios. Porque queremos, amado Rey, ser testimonio para la gloria de tu nombre, Señor. Queremos cambiar nuestra mente para cambiar nuestra manera de vivir, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Prepara las mentes, prepara los corazones, Señor. Alíñanos con tu corazón, Señor, para que podamos nosotros, Señor, conocer los deseos, los anhelos que hay en el amado Rey. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, que Dios les bendiga. Trae la bendición a casa. ¿Quién no quiere traer la bendición a casa? Yo esperaba que cuando dijera este título, todo el mundo dijera: amén, pastora. Trae la bendición a casa. Amén. Es importante traer la bendición a nuestro hogar. El arca de Dios significa, o es el símbolo de la presencia de Jehová en medio del pueblo de Israel. El arca de Jehová. Ahora tenemos algo muy particular, hermanos, y tenemos una bendición grande, un privilegio. Que la bendición, que su presencia la podemos llevar donde quiera que vayamos. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, dice que el velo se rompió cuando Él murió. O sea que tenemos libre entrada. En ese tiempo traían el arca, que era la portadora de la presencia del Señor, de Jehová, a donde quiera que ellos fueran, pero tenían que llevarla. Ahora nosotros tenemos el privilegio que donde quiera que nosotros vayamos, la podemos llevar. Amén. Primero se diseñó el tabernáculo para albergar el arca del pacto. Al final de Éxodos, en la inauguración del tabernáculo que Dios le había mandado a Moisés que hiciera, dice que ese día la nube de Jehová cubrió todo el tabernáculo de esa reunión. Y dice que no podía Moisés entrar. O sea, la nube de Jehová envolvió el tabernáculo. Esa presencia de Dios estaba tan fuerte en ese lugar que Moisés no pudo entrar. Y eso lo encontramos en Éxodos 40:34. Esto es, amado, lo que nosotros tenemos que anhelar cada día. Que su presencia nos inunde a tal punto que caigamos rendidos y humillados delante de Él. Esto es lo que tenía que anhelar nuestro corazón.
día con día. Amén. Y ahora quiero llevarlos un poquito atrás para saber cómo fue a parar el arca a la casa de Obed-Edom. Amén. Y dice en Primera de Samuel 5, dice que los filisteos devuelven el arca. Y este es un triste pasaje en la historia de Israel. Cuando no se busca o se obedece a Dios de corazón, abrimos una brecha, abrimos una puerta donde el enemigo tiene entrada fácil. Cuando usted abre la puerta, cualquiera puede entrar, ¿verdad? Cuando la puerta está cerrada, tienen que tocar. Pues cuando nosotros no buscamos, no obedecemos al Señor, abrimos esa puerta donde el enemigo entra y roba lo más preciado. Amén. Dice que el sacerdote Elí no cuidó el altar de Dios, el altar de Jehová, y por causa de esto los filisteos vinieron y entraron a Israel. Vinieron y entraron, ¿y qué pasó? Dice que se llevaron el arca. El ladrón entró y se llevó lo más preciado. Se llevó el arca del pacto. Y en eso murieron los dos hijos del sacerdote Elí. Si no cuidamos el altar, amados, si no honramos la presencia de nuestro Dios, hay consecuencias. Diga consecuencias. Hay consecuencias que vienen en contra de nosotros. Y no solamente en contra de nosotros, aquí vino en contra de esa generación. Cuando estos dos jóvenes murieron, estos hijos de Elí, quiere decir que esa generación se perdió. Esa generación se perdió. Hay consecuencias, amados. Nosotros muchas veces hacemos las cosas sin pensar en las consecuencias. Ahora, si yo hago algo que no es correcto, pues yo soy culpable. Pero desafortunadamente, mi acción, la consecuencia que viene sobre mí, debiera de venir sobre mí solamente. Pero no, esta viene y empaña todo mi entorno. Viene y va a mi familia, va a los más allegados. En este caso fue los hijos de Elí. Esa generación se perdió, amados. Por eso es tan importante, por eso nosotros abogamos tanto por nuestros niños, por nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son la próxima generación, son los que van a gobernar, son los que van a ser nuestros pastores, misioneros, evangelistas, profetas, apóstoles. Y usted siga nombrando los que tienen dones, los que tienen talento, los que Dios ha marcado con un don. Satanás está detrás de nuestra herencia, que son nuestros hijos. Entonces aquí hubo consecuencias y se perdieron dos generaciones. Las iglesias angloamericanas no tienen jóvenes y tenemos nosotros que orar mucho, porque esa generación se perdió. Y ellos eran los próximos, los que iban a heredar. Entonces tenemos nosotros que pedirle al Señor que mande jóvenes a las iglesias anglo, a nuestras iglesias hispanas. Manda jóvenes de niños, porque crecen nuestros niños aquí, pero de pronto llegan un momento, un nivel donde ya se van. Entonces tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento para nosotros poder marcarlos mientras están aquí, enseñarles el camino, las directrices, guiarles para cuando ellos estén adultos tomen las decisiones y que sean decisiones que no vayan a traer consecuencias. Amén. En Primera de Samuel 7 dice que llevaron el arca a la casa de Abinadab y ahí pasó 20 años y el pueblo de Israel se lamentaba.
Se lamentaban, ¿por qué? Porque el arca no estaba con ellos. O sea, el arca estaba olvidada. En otras palabras, la presencia de Dios estaba puesta a un lado. Lamentarse no es suficiente, amados. Nosotros podemos lamentarnos, quejarnos, decir, pero no es suficiente. Podemos aún reconocer, podemos decir, no, lo hubiéramos hecho así, lo hubiéramos hecho asá, pero eso no es suficiente. Tenemos que actuar, diga actuar. Hay que actuar, amados, hay que movernos. Hay que moverse para traer la bendición a casa. Tienes que moverte, tienes que actuar, tienes que ser obediente. Porque la obediencia premia. La obediencia premia, amados. Entonces dice que el pueblo de Israel, esos 20 años que el arca no estaba con ellos, se lamentaban y decían y pensaban, pero hasta ahí llegaba la cosa. El arca no era regresada. Quejarse no es suficiente, hay que actuar. Iglesia, tú puedes decir, yo tengo tal sugerencia, hagámoslo así, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no probamos aquí? Pero ¿dónde estás? Qué rico dirigir la orquesta desde allá sentados, ¿verdad? El que está aquí dirigiéndola la conoce cuando mueve su varita. Pero uno dice, no, debiera de pararse mejor más arriba, o más abajo, o más al lado. Rico dirigir de allá. Tienes que meterte en el zapato. Actuar. Actuar. Todo tiene un orden. Amén. Tenemos que actuar, iglesia. Llegó un rey, el rey Saúl. Pero tampoco él se ocupó del arca de Jehová. Dice que los años pasaban y nadie se atrevía a pagar el precio. Hay que pagar un precio. Nos gustan las cosas fáciles. Estamos acostumbrados al microondas, ¿verdad? Abrimos el microondas, metemos la sopita, 2 minutos y usted se está tomando un vasito de sopa. Se está haciendo un café instantáneo. Nos gusta así de fácil. 1, 2, 3, así de fácil. No, amados, hay que pagar un precio. Sacuda al que está al lado, dígale, hay que pagar un precio, despierta, hay que pagar un precio. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar un precio? Mire, ellos solo vivían del pasado, del recuerdo. El pueblo de Israel durante esos 20 años que se quejaban, que se lamentaban, solo vivían del recuerdo de cuando el arca estaba con ellos. Pero no había quien se levantara y dijera, hagámoslo. ¿Qué hay que hacer para traer el arca de nuevo a casa? ¿Qué hay que hacer? No, hagan. ¿Sí ve la diferencia? ¿Qué hay que hacer a que hagan? Es muy diferente. Hay que pagar un precio. Solo David, que tenía el corazón que iba detrás del Señor, este se interesó en llevar el arca del pacto a un lugar de honor, a darle honra a la presencia del Señor. Él se preocupó de darle honra a la presencia del Señor. Escucha, amados, honra, honrar la presencia del Señor. Ahora es tan fácil, ahora es todo tan fácil en esta época, que nosotros ya no honramos la presencia del Señor. Y el Señor aquí nos está hablando, amados. Cuando nosotros nos paramos aquí a presentar la palabra del Señor, primero nos habla a nosotros para traer la palabra al pueblo. No estamos honrando la presencia del Señor como tiene que ser. Si el Señor viniera en este momento,
estaríamos cortos. Si el Señor pusiera en la balanza, nos hallaría faltos. Y tenemos nosotros que pedir perdón al Señor, porque no estamos honrando la presencia del Señor. Amén. El Señor está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Mira que la palabra dice que Jehová decía que David tenía un corazón conforme al de él. Y hoy escuché algo que me encantó. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, bueno, si David tenía el corazón de Dios con todo lo que hizo, imagínese. Pero no, lo explicó muy bien y me encantó. Dice, conforme al corazón de Dios no quiere decir perfecto, pero que sus corazones están siendo formados en las manos de su Creador. Conforme, que tiene forma, que se le puede dar forma, que es dócil. Eso es lo que quiere decir. Un corazón dócil que lo puede moldear de tal a tal forma como el Señor quiere. Ese era el corazón de David. Y eso es lo que el Señor está buscando ahora. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que se dejen moldear por las manos de su maestro. Que si el maestro les dice así, no tiren para acá. Que si el maestro les pone para allá, no tiren para el otro lado. Eso es conforme al corazón de Dios, conforme a las manos de su Creador. Eso es lo que Dios está buscando hoy día. Hombres y mujeres que anden detrás de su corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? Yo no escucho amenes. David dice que se interesó en llevar el arca del pacto, ¿a qué? A un lugar de honor, de honra, de darle el lugar que se merece, que le corresponde. Amén. Y ahora vamos a leer un poquito más adelante en 2 de Samuel 6. Vamos a leer ese pasaje. Dice la palabra, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. 3 meses fue suficiente para que el Señor le bendiciera. 3 meses, amados. David intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén porque había sido recientemente conquistada. El querer no es suficiente.
Dígale a su compañero, el querer no es suficiente. Hay que actuar. Hay que consultar y saber entender cómo es que Dios anhela y desea hacerlo en el orden apropiado, como Dios lo estableció. Amén. Todo tiene un orden, amados. No es suficiente las buenas intenciones. No es suficiente el querer hacerlo. Todo tiene un orden. Todo tiene reglas. Amén. Dice que producto de esta ignorancia, Usa muere. En 2 de Samuel 6:6. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué murió este varón? Si era un varón justo, ¿por qué murió él? Porque él no era levita. Mire, escuche el orden de Dios. Él no era un levita. Y los levitas de esa tribu salían los sacerdotes, los que podían transportar el arca. Amén. Y él no lo era. O sea que todo tiene un orden. Oh, no, yo quiero hacer tal cosa. No es porque tú quieras. Todo tiene un orden, amados. Y cuando lo hacemos sin el orden de Dios, vienen las consecuencias. Este hombre no era levita. Y voy a darles una ilustración para que veamos que todo tiene reglas. Si hay una tormenta y por la tormenta y el viento, los cables de electricidad se caen, se despegan, ¿qué tiene que hacer uno en el momento? Llamar a la compañía, a la persona licenciada, a la persona que sabe encargarse de esto. Pero uno puede decir, no, yo quiero hacerlo por ir a ayudar, tengo una buena intención. Pero esa buena intención me puede llevar a la muerte. ¿Estoy capacitada? ¿Tengo el equipo adecuado para hacerlo? ¿Tengo conocimiento? No. Entonces puedo morir en el instante. Oh, pero es que la intención de la pastora era buena. Era buena, pero no tuvo la precaución, no tuvo el orden para poder hacerlo. Y esto fue lo que pasó con Usa. Dice que David se entristeció a causa de esto. ¿Y qué pasó? Dice que tuvo temor. En 2 de Samuel 6, 9 y 8 dice que tuvo temor a causa de la muerte de Usa, un varón justo. David tuvo miedo. Cuando él vio la consecuencia, dijo, si yo me llevo el arca a mi ciudad, va a haber un desastre. Entonces, ¿qué hizo? Ahí fue donde el arca vino a parar a la casa de Obed Edom Eteo. ¿Qué pasa cuando hay miedo, amados? Dice que el miedo nos paraliza. El miedo nos limita. Amén. El miedo te neutraliza. Y yo se lo digo por experiencia propia. Lo que ustedes ven ahora no es ni la sombra de lo que yo era. Lo que Dios ha hecho conmigo es extraordinario. El poderme yo parar acá al frente y poder hablarles es la gracia y la misericordia del Señor. Porque yo era una mujer temerosa, insegura, de todo me daba miedo. Una inseguridad terrible de equivocarme, que se fueran a reír, de hacer el ridículo. Y ya una adulta, uno dice, bueno, eso le pasa a los niños. No, ya hecha una mujer adulta. Y cuando vengo a los caminos del Señor y el Señor me encuentra y hace de mí lo que soy ahora. Y estoy en el proceso todavía. Pero yo les puedo decir con toda autoridad y conocimiento que el miedo nos paraliza, que el miedo nos neutraliza y que el miedo nos limita. Esto pasó con David. Él tuvo miedo. A veces nos da miedo buscar la presencia del Señor. Nos da miedo intimar con el Señor, buscar de Dios. No, porque es que por ahí han dicho que entre más busque a uno, más cosas terribles le vienen. Hello.
Cuando usted no busca de Dios, igual vienen las cosas. Cuando usted busca de Dios, Dios te prepara para cuando vengan estas cosas tú estés fuerte, para cuando se te mueva el piso tú puedas permanecer de pie. Eso hace la búsqueda de Dios, eso hace la presencia de Dios en nosotros. No es que Él quita los problemas y no, amados. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, mas que no temamos, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, aflicción vamos a tener, situaciones vamos a tener que pasar. ¿Por qué? Porque ellas nos maduran, porque ellas nos afirman, ellas nos preparan para lo que ha de venir. Amén. Pero sí, el miedo nos paraliza. Entonces es una mentira del enemigo cuando te diga, no te metas tanto. No tienes que estar metida en la iglesia, no tienes que ayunar, no tienes que orar tanto, no busques del Señor de madrugada, no es tan necesario. No, tú puedes ir, ve a la iglesia de vez en cuando, es ok, Dios es amor, Dios perdona, Dios te cuida. Sí, es cierto, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Quieres traer la bendición a tu casa, amado? Tienes que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Dice que llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y mire qué interesante lo que significa este nombre. Significa adorador de Edom. Y era eteo, que quiere decir que no era raza israelita. Mire, cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él no hace acepción de personas. Quiere corazones humillados, corazones obedientes. Posiblemente en el momento que David dijo, lleven el arca a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom se tiene que haber dado cuenta de lo que pasó con Usa. Pero él fue obediente y recibió el arca. ¿Acaso no había adoradores en Israel para establecer el arca en una casa de adoradores? Tuvo que buscarse el Señor a alguien que no era israelita para poner el arca, pero el Señor quería darnos una lección ahí. Que la obediencia premia, que Él no hace acepción de personas. Yo sé que en esta casa hay adoradores, yo sé que en esta casa hay buscadores, yo sé que en esta casa hay personas que anhelan la presencia del Señor, que buscan la presencia del Señor, que quieren llevar la presencia del Señor a sus hogares, porque le han conocido de verdad. Cuando nosotros conocemos de verdad, cuando sabemos quién es nuestro Dios, hay presencia en nuestro hogar. Dios no hace acepción de personas. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Uy, sí, pastor, ¿a dónde? Porque a mí me gusta cantar. ¿A dónde tengo que anotarme? Creemos que adorar es venir y tocar un instrumento, es tener una voz angelical. Nada que ver, amados. La adoración es lo que tú haces. Eso es adorar. Que lo que tú hagas con tus manos, con tu boca, lo que escuches, lo que mires, levante una adoración delante del trono. Un corazón obediente. Tenemos confusión en qué es adoración. Adoración es todo lo que hagamos. Eso es adoración. Todo lo que hagamos para el Señor. Y Él está buscando verdaderos adoradores. Amén. Dice la palabra que Obed-Edom fue bendecido en todo. Mire, en todo. Diga, en todo. Fue bendecido en todo. En Mateo 6 al final dice que
Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que algunas cositas vendrán por añadidura. Dice así la palabra. Dice, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué le pasa al pueblo de Dios? Vamos corriendo detrás de las añadiduras. Dios quiere bendecirnos, amado. Dios quiere darnos las añadiduras. Dios quiere consentirnos. Pero busquemos su presencia. Busquemos su palabra. Intimemos con Él. Lloremos delante de Él. Humillemos esta cerviz delante del Señor. Porque Él quiere bendecirnos. Dice que lo bendijo en todo. 3 meses. ¿Cuánto llevamos nosotros en el Evangelio? Hello. 3 meses. Y lo bendijo en todo. ¿Nos estará hablando Dios? A mí me habló Dios. ¿Nos estará hablando Dios, jóvenes? ¿Les estará hablando Dios en sus corazones? Niños, ¿les estará hablando Dios? Concéntrense. La palabra habla. La palabra nos alinea, amados. Para eso está la palabra. ¿Nos está hablando Dios? Sí, nos está hablando Dios. Cuando Dios te habla, no habla para avergonzarte como hace Satanás. Satanás te avergüenza. Cuando Dios habla, habla para liberarte, porque quiere quitar, sacar todo eso que nos aleja de Él. Porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Y Él quiere bendecirnos y quiere darnos la porción. Cuando Él nos confronta, no es para avergonzarnos, es para bendecirnos, para alinearnos con su corazón. Lo bendijo en todo. Dijo que lo bendijo y bendijo su casa. 3 meses. Cuando David escuchó, porque le trajeron la noticia al rey David, lo que pasaba en la casa de Obed-Edom, ¿qué dice la palabra? Dice que él se llenó de ¿qué? De gozo. Se llenó de gozo. ¿Cuántos se llenan de gozo cuando escuchan? Oh, el Señor está bendiciendo a los Benavides, el Señor está bendiciendo a los Ortiz, el Señor está bendiciendo a los Carrillos, el Señor, y usted ponga su apellido. ¿Cuántos se llenan de gozo y alegría y celebran? O simplemente, ay, ¿por qué si ellos acaban de llegar? Wow, y yo con todo lo que he estudiado y ni siquiera nada. Ese es el corazón del hombre. Ese es nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere alinear en nosotros. Porque nos llenamos de envidia. Y porque a ella y no a mí. Y porque esa hace tanto y yo no me dicen nada. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra actitud. Dios conoce lo que hay en mi mente. Dice que él se llenó de gozo cuando escuchó que la casa de Obed-Edom había sido bendecida. Se llenó de gozo. Que podamos nosotros llenarnos de gozo cuando escuchemos: hay bendición en la casa de fulano, porque hay presencia de Dios, porque hay búsqueda. A veces creemos que la bendición es lo material. Trabajamos 24/7 para traer bendición a la casa. No, eso no es bendición, eso son las añadiduras. Y esas las da el Señor. Pero tú sé obediente. Honra su presencia, busca su presencia. Y tú vas a ver cómo el fruto de tu trabajo se multiplica. Dice que David
adquirió de los levitas y sacerdotes de cómo hacerlo correctamente esta vez. Él quería llevar la bendición a casa, quería traer la bendición a su ciudad. Antes lo intentó en su manera, ahora él aprendió y se dejó llevar por los que sabían, por los que le correspondía. No, es que a mí nadie me enseña. Come on. No tengo que preguntar ni decir, no, si yo sé. No, amado, no sabemos nada. Y hay un orden. Hay un orden, diga orden. Hay un orden establecido por Dios que tenemos que respetar. Tenemos que respetarlo, nos guste o no nos guste. A ver, en las escuelas, los jóvenes, ¿les gustan las reglas de las escuelas? No. ¿La respetan? Y si no la respetan, ¿qué pasa? Hay consecuencias, ¿verdad? Tienen que ir a la oficina del principal y llaman a los padres y hay consecuencias. Usted no le haga caso al jefe. Así el jefe no tenga nada de estudio ni sepa hablar, pero es su jefe. Tienes que obedecerle, es tu jefe, es el orden establecido. Mujeres sujetas a sus esposos. Ay, no, pastora, ese tema ya no lo toque. Hay que sujetarnos. ¿Por qué? Porque es el orden establecido por el Señor. Pero también dice a los varones: varones, amen a sus mujeres. Trátelas como un vaso, ¿qué? Frágil. Como un vaso frágil, con delicadeza, con amor, con ternura. Y ustedes, mujeres, honren a sus esposos. Honrenlos. Le parezca o no le parezca mucho, honrenlos. Todo tiene un orden establecido. Amén. Y aquí el rey David se asesoró de los que sabían para traer el arca de nuevo. Dice que llamó a los levitas y los sacerdotes y que le dijeran cómo hacerlo correctamente. Para acercarnos al Señor hay que buscarlo correctamente, amados. Amén. Buscar su presencia. Tengo que ser íntegro. Conocer, reconocer mi falta. Qué difícil es reconocer nuestra falta, ¿verdad? Porque esa es nuestra humanidad. Nosotros nos escondemos en muchas cosas para tapar lo que ya muchos saben y que nosotros también sabemos, pero ahí nos hacemos lo que no sabemos. Pero hay que reconocer nuestra falta, nuestra falla. Reconocer mi pecado, cuando yo he pecado, amados, cuando yo he errado, cuando yo he lastimado a otros, cuando no he hecho lo correcto. Tengo que, no, ya te pedí perdón, Señor, y tú me conoces. Sí, eso es lo primero, pero hay un segundo paso. Si tú ofendes en público, qué fácil es llamarle por teléfono y decirle: ay, hermanita, perdóneme. No, tú la ofendiste en público. Tienes que pedirle perdón en público. Amén. Entonces lo primero es con mi Señor, ponerme a cuentas con Él. Pero después, si he ofendido a alguien, tengo que acercarme a esa persona que yo he ofendido, que yo he lastimado, que yo he hecho a un lado. Ponerme a cuentas con el Señor. Amén. Es importante reconocer mi falta, reconocer mi error, reconocer mi pecado. Que haya obediencia en mi corazón. Amén. Es importante que haya obediencia y sujeción en mí. Es importantísimo hacerlo correctamente. El rey David se asesoró y lo hizo correctamente esta vez. Es bueno tener iniciativas, amados, pero es más importante preguntarle a Dios y a las autoridades que nos corresponden de cómo hacerlo.
porque podemos tener iniciativa y de pronto es algo bueno. Pero si no nos asesoramos de las personas correctas, del orden establecido, van a haber consecuencias. Amén. Busquemos la ayuda de las personas correctas. Tenemos la bendición en casa, amados. Mire, a veces dice uno, ay, yo no sé por qué en la iglesia pasarán todas estas cosas. ¿Por qué pasarán problemas? ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué pasará aquello? ¿O por qué no se siente la presencia de Dios en la iglesia? ¿Y quién es la iglesia, amado? Es mi pregunta. Les hago a ustedes. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Si la bendición no la trae de su casa, ¿qué va a haber en esta casa? Si no buscamos de Dios en nuestros hogares, si no respetamos a nuestros esposos, si no le damos disciplina a nuestros hijos, si no hay orden, ¿cómo va a haber orden en la casa del Señor si la iglesia es usted y yo? Ay, pero en la iglesia pasa esto. Y se le olvidó que usted es la iglesia. Se le olvidó que está pasando en su casa. Queremos bendición. Yo quiero bendición. Bueno, Alessandra, tienes que pagar el precio. Busca la bendición para tu casa y tráela aquí a la iglesia. Ese es el reto, familia. Ese es el reto, iglesia. Ese es el reto que el Señor nos está mandando hoy. Basta ya de echarle la culpa al vecino, al hijo, al nieto, al niño. Eres tú, soy yo. Es tu responsabilidad, es la mía. No busquemos culpables. ¿Queremos bendición en casa? Traigamos la bendición a tu casa y a la mía. Y aquí, juntos, se va a sentir la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay corazones sanos, hay corazones perdonadores, hay corazones buscadores, hay corazones gozosos, no envidiosos. Entonces se va a sentir la bendición en casa. Amén. Dice que David ahora sabía cómo hacerlo. ¿Y lo hizo con qué? Con gozo, con alegría. La actitud es importante. Diga, importante. La actitud es importante. Hay que tener una actitud correcta. La actitud cuenta para Dios, amados. Si usted le sirve a Dios, ay, sí, voy a ir a la iglesia porque tengo que ir. A ver si Dios me bendice. A ver si Dios bendice mi casa. A ver si bendice mis hijos. Hay que ir. Y que, bueno, ya me acostumbré ahí, ya no tengo más que hacer. ¿Esa es una actitud correcta, amados? No. Tenemos que tener una actitud correcta. Y a veces nos gusta más como que nos ocupemos un domingo para no ir a la iglesia. No. Que nuestro corazón anhele venir a reunirnos con los santos, como llamaba el apóstol Pablo. El venir a abrazarnos, a vernos, a motivarnos. Que sea un gozo para nosotros. No, ay, domingo ir a la iglesia. La actitud cuenta delante de Dios. Es importante. Dice que David danzaba. Hoy en la alabanza, ¿verdad? Mucha alabanza bien gozosa para danzar. Y me acordaba, ¿no? Que con la palabra dice que David danzaba delante del Señor con toda su fuerza. A veces, ay, esa hermana sí que brinca. Ay, tan payasa. No, amado, deje que la gente exprese su gozo. Que la gente exprese con libertad. Cuando hay gozo en el corazón es porque hay gratitud. Estamos agradecidos. Si usted no lo quiere hacer, es ok.
Si no es la manera de usted expresar su gozo, su alegría, es ok. Pero no mire al lado deje que la gente se goce. Cuando usted va a los partidos, aquí a ver el fútbol, el béisbol, ¿qué hace usted cuando mete un gol su equipo? Que dice, ¡gol! Que nadie lo escuche. Se desgañota, ¡ay! Brinca y grita y este es mi equipo. Pues ahora estamos en el mejor equipo, déjeme decirle, en el equipo ganador. Exprese con alegría, con gozo lo que el Señor ha hecho por ti, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay cómo pagar, amados, no hay cómo pagar. ¿Por qué callar nuestros labios? ¿Por qué callar nuestro corazón cuando hay gratitud? Dice, daba 6 pasos y sacrificó un carnero engordado. Sin sacrificio no hay adoración. Diga, sin sacrificio no hay adoración, no hay bendición. Aprendamos a sacrificar esta carne que se enoja, se irrita, se venga, se entristece. Seamos esos Obed-edones de nuestra época, de nuestro tiempo, donde la bendición era obvia, se notaba, otros podían verla. Qué fácil decir, es que yo sé, yo tal cosa, es que yo, es que mi casa, mis hijos, todo lo mío. Rico, ¿verdad? Cuando uno habla de sí mismo. Dice que una persona arrogante y orgullosa es la que habla de ellos todo el tiempo. Mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi carro, mi esto, mi. La que menos habla de uno mismo es una persona sencilla, humilde. Que otros digan de ti. Que otros digan, la casa de fulano, la hermana, el hermano, la joven. Que otros digan de nosotros. Dice que la bendición de Obed-edom en su casa era obvia, se podía notar, se podía ver, se dieron cuenta y le llevaron la noticia al rey David. Dice que él danzaba con todas sus fuerzas, con todo su ser. Usó todo lo que le había dado el Señor para adorar a su Dios. No le importó, él era el rey. No, mire que su esposa Mical incluso le dijo, ¿qué hace el rey metido en toda esa gente? ¿Qué hace el rey brincando ahí con toda esa gente? Estoy parafraseando. ¿Qué haces tú ahí haciendo el ridículo? Tú eres rey, toma tu posición de rey. ¿Qué haces humillándote? Ella lo despreció, lo miró con desprecio. No te asustes, no te dejes apagar por la crítica de los que no les gusta tu adoración, de no les gusta tu manera de expresar. Lo más importante es que el Señor se agrade. Eso es suficiente. No mires a tus lados. Preocúpate de buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que venga la bendición a tu casa y a la casa del Señor. Dice que David danzaba con todas sus fuerzas. La gratitud. David tenía un corazón agradecido. La gratitud trae bendición. La gratitud trae servicio, amados. La gratitud trae humillación.
Amén. Nosotros fuimos creados, amados, fuimos llamados, fuimos escogidos para ser portadores de la bendición de Dios. Mire qué privilegio tan grande y qué responsabilidad. Fuimos llamados para traer y ser portadores de la bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios. Iglesia, no te puedes quedar callado. Iglesia, no te puedes quedar quieto. Comparte la bendición de la salvación. Es importante. ¿Sabes por qué? Porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios puede tener diferentes llamados para ti, pero primeramente fuiste creados para llevar las buenas nuevas de salvación. Que no se te olvide nunca. Ese es tu propósito principal. Amén. Entonces, pueblo de Dios, lleva la bendición a casa para que la traigas aquí. Amén. Ahora nos vamos a preparar para recibir ese banquete del Señor, a recibir la santa cena de nuestro Dios. Y espero que el Señor nos haya hablado hoy. Dios me les bendiga. Él es fiel, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Para la persona que está llegando por primera vez, si usted oye los aplausos son para el Señor. Amén. Eso es para la gloria del Señor. Eres tú hablando, eres tú dando la lección, inspirándonos. La gloria es tuya, Señor. Amén. Te damos la honra, Señor. Vamos a prepararnos ahora para venir a la mesa del Señor. Vamos a preparar nuestro corazón. Dígale al Señor: prepárame, Señor. No soy digno de acercarme a tu mesa, Señor, pero tú pagaste el precio por mí. Tú derramaste la sangre preciosa del Cordero de Dios. Él pagó el precio por nosotros, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Costamos mucho. Es gratis, es de gracia, es por fe, pero tuvo un precio muy caro, la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre mío. Nos acercamos a ti. Todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo, hágalo. No demore, no lo posponga. Ande pegadito a los brazos del Señor. Ande pegadito. Ande pegadito a la mano del Señor. No se desprenda. Señor, prepáranos. Vamos a tomar la cena. Si aquí hay alguno que no ha recibido a Jesús como Salvador personal, hágalo hoy. Es solamente rendirnos nuestro corazón a Él, decirle: Señor, como ese buen ladrón que se le dice al que murió al lado de Jesús, que se arrepintió, y lo único que tuvo que decirle fue: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te olvides de mí. Y el Señor vio la fe, el arrepentimiento que había en su corazón. Lo único que tuvo que decir él fue eso: no te olvides de mí, Señor. Dile eso a Dios. No te olvides de mí cuando vengas. Escribe mi nombre allí en el libro de la vida. Yo quiero estar allí, Señor, porque yo quiero adorarte, Señor, por la eternidad. Mientras tanto, Señor, tú vienes, yo me acerco a tu mesa. Yo me acerco a comer del pan, porque el Señor dijo: el que no come mi pan, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no podrá entrar en el reino de Dios. Tengo que hacer todo lo posible para venir a tomar de la cena del Señor. Señor, me humillo delante de ti. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús como Salvador personal, separarte para Él. El resto de tus días le pertenecerán a Él. Me dedico al servicio tuyo, Señor. Me dedico a servirte, a honrarte, a sacrificar esta carne que tiene pasiones. La entrego a ti, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, mis culpas. Lávame, Señor, de mi maldad. Oraba el salmista: límpiame cada día más y más de mi pecado, y hazme, Señor, blanco como la nieve. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Padre. Me lavo en la sangre del Cordero. Si tú has hecho esa oración con fe, el Señor te pone hoy en el libro de la vida y te dice: nunca te dejará avergonzado.
Nunca te dejará, Él nunca te olvidará. Él será tu abogado. Padre mío, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey Jesús. Yo quiero ver una mano de esas dos manos que hoy están haciendo ese compromiso de alabar, de servirle a Dios, de recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. Gloria a Dios. Él es bueno, Señor. Aquí ya todos estamos lavados en la sangre del Cordero. Allá hay una persona haciendo esa oración. Gracias, Padre. Recíbela. Que ella sienta en su corazón la confirmación de que eres tú el que le pone, Señor, esta oración. Gracias, Padre. Aleluya.